Pero antes quería preguntarles si lograron avanzar un poco en los problemas que habían quedado, que tienen que ver justamente con el conteo de microestados. ¿Cómo van con la resolución de problemas? Yo tal vez lo envíe esta tarde, noche, eh, o sea, en digital, lo pasé en digital y te pasa por correo hasta donde llegue, ¿Ok? pero eso no. ¿Cuál sería tu idea, Macarena? ¿Escanear, digamos, lo que tenés hecho? Sí. Ok. ¿Pudiste avanzar, digamos, con todos los que habíamos visto? Digo, sobre todo más allá de, no sé si llegaste, digamos, a tomarlos, a intentar resolverlos todos, pero los que hayas podido hacer, ¿te quedó alguna duda, digamos, o hay alguno en que estés trabado con alguna cosa? Em, Puede ser, pero, o sea, hablándolo en el aire es un poco difícil, por eso Ok, voy a intentar ser muy clara cuando digo acá esto no entiendo, por qué no entiendo, ok, o lo que entiendo de eso, pero dale, dale, sobre dale. todo, no me acuerdo bien qué problema era, pero el que estábamos discutiendo de hacer como un análogo entre las cajitas. O sea, Bien, como esquematizar de otra forma en eso nomás. ¿te sirve si comparto pantalla con la resolución que vimos la vez pasada o no? Sí, sí. A ver, acá. Sí, el problema decía, creo que era este, Macarena, considera un sistema de n osciladores cuánticos independientes con una cierta frecuencia y cuya energía total del sistema es E. No, claro, ese está, pero era el otro, uno creo que era el 2. En el 2 se nos pedía, Creo que teníamos que hacer algo como similar. No sé si era el, para que esté viendo. Creo que era el, vos nos habías dicho, hagan el 2, el uno, el punto D, pero el 3 creo que también, ¿o no? sí, en el 3 también pueden hacer este conteo que está en el ítem B. Este es un Ok, poquito más complicado, sí. Acá creo tenés un que oscilador, claro. ese era, que tenía que hacer como la analogía, por eso digo, tipo esquemático de las cajitas, a ver cómo serían. Y ahí es como, ahí sí me quedé. Fíjate que es problema, a ver, dame unos segundos. La diferencia entre el problema 3 y el problema 4 es que en el 4 tenés n osciladores cuánticos independientes, mientras en el 3 estás hablando de un solo oscilador. Sí. Sí, o sea, en vez de tendrías el problema 4, digamos, es justamente esto que habíamos visto, donde como tenías n osciladores, el número cuántico, digamos, tenías desde n1 hasta n3n, o podías decir, digamos, n1x, n2, n1y, n1z, hasta n3x, y, z. Y en el problema 3, que es el que me estabas preguntando recién, fíjate que es lo que habíamos visto en la primera parte, donde tendrías nada más esto que están 231. Ujú. Entonces teníamos simplemente estos tres números, digamos, a determinar, donde decíamos que esta suma de n1 más n2 más n3 era igual a un número entero m, digamos. Y entonces teníamos estos dos separadores más estas barritas, que eran m barritas, y los íbamos variando en orden. Sí. ¿Sí? Ujú. Entonces, esto nos quedaba un problema semejante al de esta cadena de espines, donde podíamos pensar, por ejemplo, digamos que, qué sé yo, las barras celestes estas fueran espines hacia arriba y las barras más cortas fueran espines hacia abajo. Y estaríamos encontrando, por ejemplo, todas las configuraciones posibles donde tenemos dos espines hacia arriba y todos los demás espines M hacia abajo. Sí.
ahí está todo bien, o sea, lo entendía este problema, pero en el 3 había un temita con que teníamos unos n's al cuadrado. Capaz que no es el Es- 3. A ver. Em, lo habíamos relacionado con, creo que en la página 147 Reiner, del Brainer. Sí, creo que era eso. capítulo 6. 149. 47. 147. Sí. A ver. Yo lo anoté así, capaz es porque es mi PDF o lo que sea. Em, capítulo 8, ¿no era? A ver. No. Puede ser, lo habíamos dicho como con que era como similar al pozo de potencial infinito, o no sé. Entonces, ya te digo, está en el capítulo 5, me parece. Para. Es el del gas No, ideal. perdón, Eso es lo que perdón, perdón. estuvimos viendo recién. Lo del pozo infinito, eso era problema uno, yo lo anoté así, como para hacer análogo. El problema 2 sí este era de la caja finita, ese, eso Este que era. está acá, claro, esto es, Sí. sí, fíjate que aquí a fin de cuentas puedes asociarlo a lo que sería un sistema de partículas a un gas ideal, digamos. Ujú. Entonces, en la guía, espérame que miro cuál número de problema es. Este sería el segundo problema. Sí, sí, el segundo. Entonces, ok, este lo vamos a ver ahora, pero lo vamos a ver más bien del lado de el volumen del espacio de fases. Vamos a ver si que es el mismo análisis que hace acá. Esto lo has estado viendo entonces. Esto, ¿no? Esto es lo que hemos visto. ¿Sí? Esto estoy mirando, Macarena, Sí. donde hacíamos la tablita y estos eran los primeros valores, digamos, para este EA dimensional de 15 a 21. Entonces la pregunta es cómo haces para contar, digamos, estos microestados. Eh, sí, más que nada esta esquematización entre cajitas y demás, porque a partir de esta imagen Sí, es como que ahí se puede hacer esta tabla y después cuando tengas un número interesante de esos valores, entonces ahí puedes como generalizar. sí. Pero donde siempre, acá estamos hablando de una sola partícula con la Sí. dificultad, digamos, de que estás en 3 dimensiones. Ajá. Este es Breiner, acá. Sí, tu potencial, digamos, o sea, lo que tenés básicamente es un hamiltoniano, que es la suma de 3 valores al cuadrado. A diferencia de lo que estuvimos viendo acá, donde tenías, además de este término constante, que te permitía que estos fueran iguales a 0, digamos, lo que tendrías como diferencia es que estos están elevados al cuadrado, digamos, como si acá tuvieras un n1 al cuadrado, un n2 al cuadrado y un n3 al cuadrado. Ujú. Bien. Otra, Otro modo, digamos, a ver, fíjate que eso de entrada te complica mucho esta cuestión de cómo haces para eh, sistematizar, digamos, tu conteo y ponerlo en términos de, qué sé yo, esto por ejemplo que hemos visto, de hablar de cajas con sus respectivos separadores, digamos, que definen las cajas, donde esto vos podés hacerlo porque justamente estas cantidades que están acá son valores enteros. Y entonces Sí, este N1 va a estar directamente asociado a una cierta cantidad, digamos, de barritas, digamos acá, lo mismo N2, lo mismo N3. Ahora, si estuvieran elevados al cuadrado, tenés como una complicación en esquematizarlo así. sí, Lo primero que puedes hacer para como ir desglosando tu sistema, tu problema, es trabajar, digamos, por separado las 3 dimensiones de esta única partícula de gas ideal que tenés. Entonces, vos tendrías como la suma, tu problema, o la energía de tu partícula, digamos, no otra cosa que la suma de las 3 energías, donde cada una de esas 3 energías va a estar asociada al movimiento en las distintas dimensiones. Entonces vos podrías, inicialmente, en vez de trabajar este problema donde tenés un hamiltoniano que tiene esta forma, la 551, trabajás, por ejemplo, con un
trabajás, digamos, en las tres dimensiones separadas. ¿Sí? Entonces, contás los microestados que van a estar asociados a una dada energía en la dimensión, en la coordenada X, digamos, o en una de las tres dimensiones del problema. Después haces, y después, digamos, los resultados que obtengas ahí van a ser los mismos que para las dos dimensiones restantes. Y el paso siguiente que tenés que hacer es decir, ok, ahora el problema yo lo puedo pensar como una composición entre esos tres problemas unidimensionales, digamos así, donde esas tres dimensiones son independientes entre sí, ¿sí? O sea, lo que pasa en la coordenada X o en la energía, digamos, asociada a la coordenada X, si lo pensás en cartesianas, es independiente de lo que suceda en las otras dos dimensiones. Y si hablas de microestados, por ejemplo, o sea, para una dada energía en X, una dada energía en Y, una dada energía en Z, la cantidad de microestados asociados a la energía total del sistema, que no es otra cosa que la energía en X más la energía en Y más la energía en Z, como son eventos independientes, el número de microestados te queda el Es producto el de producto lo que como encuentres. vimos hoy. Exactamente. Ok, bien. Entonces eso, por ahí para hacer este conteo, como este cuadrado que está ahí te complica un poco eso, ese conteo, digamos, como lo veníamos haciendo, puede ayudar a separarlo en las tres dimensiones y usar esta cuestión de que son eventos independientes, digamos. O sea, el número de microestados del sistema completo va a ser el producto de lo que encuentres en cada una de las dimensiones. Bien. Sí. Sí. Bien, ahora hoy vamos a ver ese problema al segundo, no en cuanto al conteo de microestados, sí a la determinación, digamos, del volumen del espacio de fases, y sí sería interesante después compararlo con ese otro resultado. Ok. Ok, gracias. Marcos, ¿alguna duda? Pues yo también estaba en el problema dos veces y bueno, llegué bien al tema de hacer la tablita con las energías, pero para hallar Expresión, una digamos. expresión lo que cuesta. Sí. Esto que discutíamos recién con Macarena, ¿se entiende? Sí, se entiende. Ok. Y respecto a los otros problemas, Y el sí. 7 el 7 creo que era que estábamos viendo antes. Ese estaba Ya te bastante digo, creo completo. que era el 8. No, sí, el 7 es el de Sí. sistemas de partículas que están con energía más o menos épsilon. Bueno, sí, el Ujú. 7 y el 4 sí están bastante completos. Faltaría pasar en Bien. limpio, ¿no? Y bueno, Ese 7, acuérdate que puedes compararlo con los resultados que están en Greiner, digamos, los hace un poquito distintos, pero tenés al menos las variables termodinámicas y también esta cuestión de los gráficos. Recordarás que hoy también comentó el profesor esto de lo que sucede con la temperatura, y bueno, es algo que lo va a retomar de todos modos más adelante. sí. ¿Sí? Que se habla de temperaturas negativas, digamos, bueno, a ver, ¿no? ¿Qué sentido le damos a eso? El 1 es el único que no llegué a ver. ¿De la guía decís? Sí, el punto 1. Sí, igual creo hay varios, ¿no? Son los que para resolverlos es necesaria esta cuestión del espacio de fase. Fíjate que tenés el 1. Ah, vos decís esta parte del 1. Sí. Ok, eso lo vamos a ver ahora también. Bueno, bien. Pensaba a retomar así rápidamente lo que se vio hoy en la clase de teoría. Fíjense que lo que hicimos hasta ahora fue para asociar el número de microestados que son compatibles con una dada energía para nuestro sistema macroscópico. Habíamos trabajado con esta definición estadística de la termodinámica, que es lo que hoy volvimos a ver. Fíjense lo que está en la ecuación 5.22, que nos permite relacionar lo que es justamente el número de microestados que son compatibles con una dada energía, un volumen y un número de partículas para nuestro sistema que es macroscópico. Y podemos asociar ese número de microestados con la entropía del sistema. ¿Sí? Lo que estábamos viendo ahora era justamente, bueno, casos donde se nos dificulta grandemente el conteo de microestados de nuestro sistema.
y definimos lo que se llama el espacio de fases para poder encontrar como otra manera de hacer este conteo, también teniendo en cuenta que cuando uno habla, por ejemplo, de sistemas clásicos, este conteo, como comenzaba hoy el profesor en la clase, mencionábamos, ¿no?, que no podíamos hacerlo porque lo que uno tiene es, si habla, por ejemplo, del momento y de la posición en una dimensión de una partícula, está hablando de cantidades, digamos, que varían en un espectro continuo, digamos. ¿Sí? Entonces, hacer un conteo de los microestados posibles, bueno, no hay modo de hacerlo, tendríamos como un número infinito de microestados. ¿Sí? Entonces habíamos definido inicialmente lo que era el espacio de fases, ¿sí?, donde básicamente era este conjunto de momentos y posiciones que permitían definir completamente nuestro sistema. ¿Sí? Si recuerdan, de las ecuaciones de Hamilton, una vez que uno tenía los momentos y posiciones generalizadas, podíamos encontrar la dinámica de nuestro sistema. ¿Sí? Bueno, esto es un poco, nos hablaba de la dependencia, digamos, de las cantidades, de la dependencia temporal de las cantidades o propiedades, digamos, que definen nuestro sistema, y en particular la del hamiltoniano. Es decir, si con esto en 5.4 lo que vemos también era que si nuestro hamiltoniano no dependía explícitamente del tiempo, entonces la energía era una cantidad que se conserva. Y esto que está acá justamente nos permitía encontrar todos los distintos teoremas de conservación de la energía. Y esto también lo vimos, vimos hoy con un ejemplo, ¿no? Decir, ok, veamos qué es lo que sucede con el espacio de fase y lo que serían, digamos, los microestados accesibles o compatibles con una determinada energía. La dificultad, digamos, así que tienen un poco estos problemas es que, fíjense, este ejemplo que está en el Greiner, el primero de los ejemplos, uno comienza a trabajarlo y es un problema que está en una sola dimensión, ¿sí? Es el problema de un oscilador armónico en una dimensión, donde vamos a tener solamente un momento asociado y una coordenada asociada. Y comenzamos a hablar de lo que es el espacio de fases, las superficies en el espacio de fases. Fíjense que en este caso del oscilador armónico, la superficie en el espacio de fases no es otra cosa que la elipse interna, digamos así, o la externa, mientras que si hablamos del volumen de este espacio de fases, estamos hablando de todo lo que está aquí rayado, digamos, ¿no? Sí, toda el área que está rayada. Bueno, después está esta cuestión, ¿no?, de la discretización del espacio de fases, que hasta ahora lo dejamos como una sigma sub 0, digamos, como diciendo, ¿no?, que cada microestado, digamos, compatible con una dada energía, volumen, número de partículas, por ejemplo, de un sistema, cada microestado va a ocupar un área igual a una sigma sub 0, ¿sí?, es lo que hemos puesto, eso en una dimensión. En n dimensiones lo vamos a tener a eso elevado a la n. Y habíamos definido, bueno, lo que es, ¿no es cierto?, el volumen de este espacio de fases y una relación, esta que está acá, ¿sí? Fíjense, en la 5.12 tenemos una relación entre lo que es el volumen del espacio de fases y la superficie del espacio de fases. ¿Sí? Que a fin de cuentas, a ver, nosotros habíamos dicho el número de microestados compatibles, ¿no?, con estas variables termodinámicas, no iba a ser otra cosa, o no iba a estar asociado, asociado a lo que es la superficie del espacio de fases, la superficie compatible con una dada energía, volumen y número de partículas. Esto es una superficie en el espacio de fases. Y lo que vamos a hacer era dividirlo por lo que es la superficie que ocupa cada microestado, ¿sí? No es otra cosa que superficie total sobre la superficie de cada microestado, nos va a dar el número de microestados total del sistema. En algunos casos, eso lo vamos a ver también ahora, calcular la superficie no es tan sencillo, perdón. Entonces lo que uno hace es calcula el volumen del espacio de fases, y sabiendo que la superficie no es otra cosa que la derivada de este volumen respecto a la energía, podemos calcular el número de microestados calculando la derivada del volumen del espacio de fases, ¿sí?, que es lo que está a la derecha de 5.3. Bien, esto que vimos después fue lo que habíamos visto rápidamente en la clase pasada.
Y creo que hasta ahí estamos. Bien, y luego hay un par de ejemplos. Este ahora lo vamos a retomar un poquito, que es que el profesor pidió también que lo revisen. Bien. Entonces, fíjense el primero de los problemas, ¿sí? Que después vamos a poder comparar con esto que, bueno, no sé si lo hicieron, pero si no lo hicieron de todos modos lo vamos a ver ahora. Fíjense, el problema nos decía, tenemos una masa puntual M que realiza un movimiento unidimensional en un rango de posiciones entre 0 y L, ¿sí? Y que es reflejada por paredes rígidas que están en X igual a 0 y en X igual a L. Ok, entonces nos piden esta serie de ítems. En el primer ítem se nos pide representar cuál es la trayectoria de esta masa en lo que sería el espacio de fases de este sistema. Sí, fíjense que no es otra cosa que una partícula, digamos, que se mueve en una dimensión y que va siendo reflejada en dos extremos del intervalo de las posiciones, ¿sí? Bien, y vamos a suponer, por supuesto, esta partícula cada vez que llega a una de las paredes rígidas colisiona y vamos a suponer que esa colisión es elástica, ¿sí? Sí, perdón. No, sí, eso estaba por preguntar si perdía energía en el rebote o qué onda, ¿no? Okay. No, entonces no. No, consideramos que la colisión es elástica, o sea que se conserva la energía cinética del sistema, que es en este caso toda la energía. Bien, el primero se nos pide, fíjense, representar la trayectoria de esta masa en el espacio de fases. Fíjense que, por ejemplo, en este problema que vimos en la clase de teoría, el ejemplo era el ejemplo del oscilador armónico, donde fíjense que el hamiltoniano de mi sistema no es otra cosa que este p cuadrado sobre 2m más un medio de k por q al cuadrado, por x al cuadrado, ¿sí? Y fíjense que para una dada energía, como decía el profesor, la trayectoria, digamos, en el espacio de fases de mi sistema va a estar dado por ejemplo, esta elipse interna. ¿Qué quiero decir con esto? Fíjense, si la energía de mi sistema es E, el punto en el espacio de fases que va a estar asociado a la dinámica, digamos, de mi sistema, va a ser un punto que se va a ir desplazando sobre esta curva, sobre la elipse interna, ¿sí? Si en cambio tuviera una energía E más delta D, ok, ese punto estaría desplazándose por esta curva externa, ¿sí? Todos los puntos que se encuentran, por ejemplo, sobre la curva interna, son los microestados que son compatibles con esta dada energía, ¿sí? ¿Eso se entiende? Sí. Ok. Entonces, acá se nos está viendo hacer algo semejante, ¿sí? Eso va a ser un gráfico que no va a ser este que está acá, sino el asociado a este problema, ¿sí? Donde se representa la trayectoria de la masa en el espacio de fases. Después se nos pide determinar cuál es el volumen de ese espacio de fases para esta región, ¿sí? Donde el hamiltoniano de mi sistema, o sea, la energía asociada a este hamiltoniano va a ser menor o igual a una dada energía, ¿sí? En el caso que vimos recién, si mi energía es E, el volumen del espacio de fases va a ser todo lo que tengo acá adentro, ¿sí? Y después se nos pide demostrar, bueno, qué sucede cuando la pared en X igual a L se mueve lentamente, ¿sí? Es decir, teníamos un problema donde teníamos una partícula que estaba como en una caja unidimensional, digamos así, y que va rebotando en ambas paredes, con colisiones elásticas. Representamos la trayectoria de la masa en el espacio de fase, determinamos el volumen de dicho espacio, y luego se nos pide demostrar qué es lo que sucede con ese volumen del espacio de fases cuando esta pared se mueve muy lentamente, ¿sí? Es decir, tenemos que permitir que esta pared que está en X igual a L comience a desplazarse en alguna dirección, poner la condición de que esta velocidad es muy pequeña y ver qué sucede con el volumen del espacio de fases. Y para el ítem D, fíjense, se nos pide hacer la consideración de tomar el mismo sistema como si fuera un sistema cuántico y determinar cuánto es el número de microestados asociado a una energía menor o igual a E y comparar con lo que se obtiene anteriormente, ¿sí? Fíjense, nos tomamos unos 10 minutos, 10-15 minutos, yo creo que podrían hacer
Estos dos ítems son relativamente sencillos. Y una vez que terminan eso, en todo caso me avisan y vemos cómo plantear el que sí. ¿Sí? Ok. Dale. Sí. Eso, hacemos, no sé, 10, 15, yo ya tomo el tiempo acá. O bueno, si terminan antes, basta con que avisen. ¿Pudiste hacer el gráfico, Macarena, de la representación? Ok, veamos en todo caso eso. Vas a ver que lo siguiente es inmediato. Comparto pantalla. Bien, fíjense, el problema era este. Una masa que está en una dimensión y se refleja en dos paredes que están en 0 y L. ¿Sí? Bien. ¿Cuál va a ser mi espacio cuál va a ser mi espacio de fases, digamos, que tengo en el eje de abscisas y que tengo en el eje de ordenadas? En abscisas X, ok, y en ordenadas pones el momento. Bien. Entonces supónganse, tenemos X y P. Bien. Ok, lo que tenemos es una partícula, entonces que se desplaza dentro de esta caja unidimensional. Y fíjense que si el choque es elástico, la velocidad de la partícula va a ser siempre constante, ¿sí? De modo que tengo en el eje de las ordenadas, ¿sí? Donde tengo la coordenada en X, dijimos que esta caja, digamos, unidimensional tiene dimensión L, ¿sí? De modo que la coordenada en X va a estar entre 0 y un valor final, digamos, el valor más grande, que es justamente L, ¿sí? Supongamos acá. Y después lo que dijimos recién es que el momento de la partícula se mantiene constante, ¿sí? Por eso es, digamos así, el valor del módulo, digamos, ¿sí? Del momento. Es decir, si pensamos, por ejemplo, que en el instante inicial, ¿sí? Si en el instante inicial mi partícula, supónganse, está en x igual a 0 y se desplaza con velocidad positiva, lógicamente, va a mantener su velocidad constante hasta que llega a la pared que está ubicada en x igual a l. Una vez que está en esa posición, se produce la colisión y en el instante siguiente la velocidad de la partícula va a ser la misma en módulo, pero de sentido contrario, ¿sí? O digamos así, tendría el signo cambiado, ¿sí? Es decir, si vamos a nuestro gráfico, vamos a tener que nuestra partícula puede tener, o sea, la posición va a estar entre 0 y L, pero el momento de la partícula va a valer P o menos P, ¿sí? Entonces, si mi sistema, el hamiltoniano del sistema va a ser un hamiltoniano que va a depender de estas dos coordenadas, ¿sí? Del momento y de la posición de la partícula. Entonces, si la energía del sistema es una energía dada, y es constante, dijimos, porque las colisiones son elásticas, quiere decir que los microestados compatibles con una dada energía van a ser todos los puntos en el espacio de fase que están sobre esta línea, que está en violeta, y sobre esta línea que está acá, ¿sí? Fíjense que sobre ambas líneas, el momento de la partícula siempre vale P o menos P, y la coordenada de la partícula va a estar entre 0 y L, ¿sí? Bien. Entonces vos preguntabas recién, Macarena, cuál era el volumen de este espacio de fases. Y fíjate que el volumen va a estar determinado, a ver qué estamos buscando. Estamos buscando, a ver, estoy pensando cómo lo escribo, pero estamos buscando el volumen que está determinado por esta ecuación. ¿Sí? Es decir, tenemos la energía de nuestro sistema, que es un valor dado, E, y queremos hallar todos aquellos puntos del espacio de fase
en los cuales la energía que estaba asociada al hamiltoniano del sistema sea menor o igual a E. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles puntos de esta figura van a ser? Fíjense, supongamos que esto es una partícula libre, ¿no? Entonces solamente tenemos, en principio tenemos solamente energía cinética en nuestro sistema, y esta restricción, digamos que la partícula está entre 0 y L, es una restricción, digamos, que no está dada por la energía del sistema, sino por la configuración, digamos, de nuestro espacio. Es decir, hay una pared que está restringiendo el movimiento de la partícula, ¿sí? Pero la energía de esta partícula, fíjense que el hamiltoniano no va a ser otra cosa que el cuadrado del momento sobre 2 veces su masa, ¿sí? Entonces, si tenemos una energía dada que está asociada a todos los puntos del espacio de fase que están sobre esta línea violeta y sobre esta línea violeta, aquellos puntos que tengan un momento mayor a SP, ¿sí? Llamémosle, vuelvo a escribir lo mismo, pero fíjense que vamos a tener un P que está asociada a cierta energía E, ¿sí? Si ese P crece, ¿en qué región, digamos, de nuestra figura vamos a estar? ¿Vamos a estar adentro o afuera al aumentar P? Afuera. Entonces el volumen del espacio de fases va a estar determinado por qué región. Por PI menos P y XL. O sea, por todo lo que queda, Claro, adentro. toda esta región, digamos, ¿no? Sí. Ok, entonces eso es lo que hay que calcular, digamos, Macarena. Fíjate bien. que es bastante Entonces sencillo sería... cuando la pared está fija, digamos. Ajá. Bien. Sí, te queda... Y ¿qué te queda? Y sería... Pero es un área, ¿no? O sea, no... Exactamente, sí. Bueno, entonces SL por, no sé, 2P. Claro, Sí. sí. Exacto, sí. Tenés un rectángulo. Sí. Hay una pregunta buena, digamos, y esto que decías, ¿no es cierto? ¿Es un área o es un volumen o qué es? Acordate que siempre, o sea, estamos hablando de un espacio de fases que va a estar en dimensiones diversas, digamos así. O sea, por ejemplo, en este caso estamos trabajando con una sola partícula, ¿sí? Pero si tuvieras 2 partículas, por ejemplo, tendrías 4 dimensiones. Si tuvieras 3 partículas, tendrías 6 dimensiones y así sucesivamente. Bien. Entonces, cuando hablamos del área, estamos hablando de, por ejemplo, pensarlo acá, estás hablando de todos los puntos, todos los puntos que en definitiva son, digamos, microestados, ¿sí? Todos estos puntos que están acá son microestados que son compatibles con una dada energía. Eso define tu superficie, que si pensás en este caso, estás hablando en realidad de algo que no es, digamos, una superficie en el sentido al cual hacemos referencia cuando estamos en 3 dimensiones. Sí. Y si hablas de volumen, estamos hablando de todos los microestados, ¿sí? O aquellos puntos que están entre aquellos asociados a un valor de energía y todos aquellos asociados a energías menores a ese valor, digamos, ¿sí? Que es todo lo que está dentro en este caso. A ver si está expresado. Fíjate acá en 5.8, la superficie la definís como esta integral del diferencial en todos aquellos puntos que son compatibles, digamos, con una dada energía. Mientras que cuando hablas de volumen, estás hablando de esta integral desde, digamos, o sea, hasta el valor, digamos, de energía y todos los valores menores. Ok. Entonces, hasta ahí estaría la primera parte. Sí. Pregunta, ahí nosotros tenemos omega, solo que por las configuraciones y por este sistema es como que lo calculo como un área, porque el sistema es simple y lo puedo hacer así. Pero en definitiva yo estoy sacando omega. Claro, pero omega es este volumen en el espacio de fases. Es tu volumen en el espacio de fases unidimensional. Sí. Exacto. Ok. Fíjate que si vos hablas de superficie, en este caso estarías hablando de las 2 rectas violetas. ¿Sí?
Sí, Fíjate que sería son los como puntos, claro, serían los puntos justo donde está E, exactamente, como en asociados el, los sí, microestados, digamos que son compatibles con la energía E, son los que sí, están sobre las dos rectas violetas. sí. Bien, entonces, como decíamos recién, teníamos esta, digamos, la superficie que nos queda determinada, ¿sí? Donde el volumen de este espacio de fases va a ser todo lo que está rayado acá. Y, ok, fíjense, bueno, esto es nada más escribir un poco lo que ya estuvimos discutiendo, pero en las paredes la partícula va a sufrir un cambio de signo y uno tiene que ir viendo, ¿no es cierto?, cuando empieza a hacer este análisis, sobre todo porque ahora en un rato vamos a ver que la pared comienza a moverse, decimos, ok, si asumimos, por ejemplo, que a ver, vamos a tener que cuando la partícula se mueve de x igual a 0 a L, el momento va a ser positivo, entonces va a ser un más m por b, digamos. En el otro caso tenemos el signo contrario. Ok, como dijimos, teníamos una región rectangular en el espacio de fases. Después, fíjense, siempre es importante escribir la expresión para el hamiltoniano del sistema, que es el que nos da justamente toda la información del mismo. En este caso, como decíamos, solamente tenemos la energía cinética. Como tenemos colisiones elásticas, esta se conserva. Y fíjense que tenemos un hamiltoniano que toma el mismo valor si el momento, digamos así, es positivo o negativo, ¿sí? Porque tenemos el p cuadrado, ¿no?, de la energía cinética. Entonces fíjense, para un dado valor, si hablamos, esto que decíamos recién, Macarena, de la superficie de energía, vamos a tener dos partes disjuntas, que son estas dos rectas de P igual a más o menos la raíz cuadrada de 2 veces la masa por la energía del sistema. ¿Sí? Entonces el volumen va a quedar determinado por esta condición, como habíamos visto recién en la definición de este W, ¿no?, que consiste en la región comprendida entre estas rectas. Y como bien vos decías, Macarena, fíjense, bueno, acá esto es una cuestión de notación, pero este gamma de E no es otra cosa que el W, ¿sí? Pero no se confundan, pero es cuestión de notación nada más. Entonces esto es el volumen asociado a una dada energía, digamos, y es esta integral que está acá. Fíjense que esto es el omega, el W. ¿Sí? Entonces, la coordenada X va a ser integrada entre 0 y L, y la coordenada P va a estar integrada entre menos masa por B y masa por B. Y esto nos da lo que decía recién Macarena, que lo vemos gráficamente, es 2P por L, y podemos expresar P en términos de la energía. Fíjense, nos queda 2 veces la raíz de 2 veces la masa por E, todo eso por L. Fíjense que acá sacamos ya cuál es el volumen del espacio de fases. Y habíamos visto que si uno tiene el volumen del espacio de fases, un poquito más abajo, el número de microestados del sistema, fíjense que no era otra cosa que la derivada del volumen del espacio de fases respecto a la energía sobre esta discretización, que por ahora es una constante arbitraria. ¿Sí? Entonces fíjense, habiendo sacado el volumen del espacio de fases, si uno hace la derivada de lo que está acá, fíjense que básicamente tiene que hacer la derivada del cuadrado de la energía, a la 1/2. Uno hace esa derivada y tiene el número de microestados para la energía E, que es la energía del sistema. ¿Sí? ¿Hasta ahí se entiende? Sí. Bien, perfecto. ¿Marcos? Pero ese sigma cero, Sí. o sea, porque ahí derivamos ¿y qué onda con ese sigma, 1 sobre sigma cero? Y es una constante, así que Puede ser no pasa uno. nada. O sea, lo podemos obviar, claro, puede ser 1, pero acá porque es una cosa No, no, de más momento, de más momento no lo potente. ponen como 1 ni como nada, digamos. Fíjense que Ah, ok. 2 raíz de 2 veces la masa por L es también una constante, y cuando deriven eso no les trae ningún problema. Es decir, en la expresión les va a quedar algo por E a otra potencia, ¿no es cierto?, sobre el sigma cero. Ok. Ok. Entonces queda una Bien. constante, ¿no? Sí, sí, eso. Bien. Hasta ahí eran los dos primeros ítems. Fíjense, en el siguiente se nos pide, es un poquito más complicado, les voy a capaz mostrar solo la primera parte. Fíjense que ahora lo que se nos pide es demostrar que ese volumen, ¿sí?, lo que habíamos visto que era este rectángulo,
se nos pide demostrar que se mantiene constante cuando la pared se mueve lentamente, ¿sí? Es decir, acá, esta pared que está en x igual a L ahora comienza a moverse, ¿sí? Pueden mostrar, digamos, que se puede mover en aquella dirección o se puede mover en esta dirección. Asuman una de las dos y en lo que siga del análisis sean consecuentes con eso. Se nos pide demostrar que cuando esta pared se mueve lentamente, el volumen del espacio de fases se mantiene constante. ¿Sí? Bien, entonces, fíjense que lo primero es ver cómo hacemos para... se nos dice que esta pared del recinto se mueve muy lentamente. Cuando uno habla de lentamente o rápidamente, siempre tenemos que saber definir, digamos, respecto a qué, ¿sí? Entonces, en este caso, que esta pared se mueva lentamente, lo que nos va a implicar es que esta derivada, la derivada temporal de esta longitud L respecto al tiempo, que la podemos notar, ya saben, por L punto, sea mucho menor a V, donde V, fíjense, es la velocidad de la partícula, ¿sí? Eso es lo que asumimos como condición del movimiento de esta pared, ¿sí? Solamente una de las dos paredes se mueve. Y entonces lo que vamos a hacer es, vamos a hacer en todos los términos, digamos, que nos aparezcan en nuestro desarrollo, vamos a hacer aproximaciones a primer orden. ¿Qué quiere decir? Que todo término que resulte un infinitésimo de orden superior a L punto va a ser despreciado. Es decir, donde aparezcan derivadas, digamos, de L o L, es decir, L puntos a órdenes superiores, es decir, al cuadrado, al cubo, lo que fuera, todos esos términos son despreciados. ¿Por qué? Porque si L punto es una variable muy pequeña, L punto al cuadrado, digamos, o potencias superiores van a ser todavía más despreciables, digamos así. ¿Sí? Entonces ahora lo que queda es, fíjense, se plantea esta condición que está acá, ¿no? L punto es mucho menor que la velocidad de la partícula. Y lo que necesitamos ver es qué pasa con este volumen del espacio de fases cuando esta pared comience a moverse hacia la derecha, ¿sí? De manera muy lenta. Fíjense, tienen que evaluar qué es lo que pasa con el momento de la partícula, ¿sí? Fíjense que de entrada el problema ya nos está diciendo algo cuando nos dice que el volumen se va a mantener constante. Sí o sí, P tiene que ir disminuyendo. Claro. Eso en caso, perdón, Macarena, de que la pared se mueva hacia la derecha, que vaya, ¿no?, para la derecha, sí. Exacto. Y es porque recorre más espacio con esa misma velocidad, entonces... No, fíjate que si cambia P, cambia la velocidad de la partícula. Ah, claro. Pero cambia porque X se hace más grande, por eso. Exacto, sí. Lo que pueden pensar también, digamos, a fin de entender, digamos, lo que está pasando, piensen que si esta pared, por ejemplo, se moviera hacia la izquierda, cada vez que la partícula colisionara, ya no está, digamos, siendo una colisión con algo que está quieto, sino que ahora está en movimiento, digamos. Entonces, la partícula P, por ejemplo, la partícula cuando colisione con la pared, si la misma se está desplazando hacia la izquierda, luego de la colisión va a tener una velocidad que va a ser un poquito mayor a la velocidad que traía antes. En cambio, si la pared se está desplazando hacia la derecha, la velocidad va a ser un poquito menor, ¿sí? Ok, yo la pensé como cuando veíamos esto de ponele cuasi estática, cuando variábamos, veíamos cómo cambiaba un gas y veíamos los distintos estados. Sí. Entonces era como partir de nuevo, si se quiere, o sea, todo estaba quieto, cuando vos medías las cosas estaban quietas, por eso... Sí. Y si cuando está rebotando, después viene sale con más velocidad, como que si le estuviera imprimiendo energía, porque de la nada no sale. Bueno. Sí, si estás pensando, digamos, en tu sistema completo como solo la partícula. Claro.
De todos modos, a ver otra cosa, otra pista No, más. sí, está bien, ahí entendí, sí, sí, está bien. No, Ahora lo el que, sistema es también ese como una pared que se mueve. un modo también de empezar a desarrollar esta parte, es decir, fíjense, vayan pensando lo que sucede, digamos, imagínense o planteen más bien, digamos, que en el instante inicial, por ejemplo, la partícula se encuentra en x igual a L, ¿sí? Se encuentra en x igual a L y con velocidad menos v, ¿sí? Entonces, analizan lo que va a pasar, cómo ¿sí? Evolucionan las variables del sistema, entre que esa partícula parte de L, llega hasta la pared de la izquierda, que está quieta, colisiona, rebota, viene hacia la derecha y otra vez se encuentra con la pared que ya no va a estar en L, sino que va a estar un poquito más a la derecha o a la izquierda, según cómo definan las cosas, ¿sí? Ajá. Hacen ese análisis, digamos, para un primer trayecto, digamos así, ida y vuelta, y luego para las colisiones, o sea, para la evolución subsiguiente, digamos, se vuelve a repetir ese proceso. ¿Sí? Entonces van viendo qué pasa con L, cómo va siendo modificada L y qué pasa con P. Déjenme pensar cómo estamos de horario. En todo caso hacemos un tiempito cortito, ahora 5, 10 máximo. Y lo vemos juntos, ¿sí? Porque quería ver también el problema que sí. Ok, entonces, ¿hacemos esto o...? Sí, hacemos eso, 5 minutos más o menos. Fíjense si logran plantear el ítem C. Ok. Ok. ¿Pudieron encontrar algo? No, yo no, nada lindo. ¿Marcos? Ok, no sé si estás Marcos. ¿Estás hablando? No. Ok, no sé si está Marcos, seguimos en todo caso. Ok. No sé si él estaba grabando también, tal vez sí, porque no estaba Franco y se lo había pedido, me parece. Bueno, ahí se ve la pantalla, ¿no, Mariana? Sí. Bien, entonces, un modo de plantear el problema es el siguiente. ¿Sí? Fíjate que podemos, digamos, denotar como delta de L a la distancia que la pared va a avanzar. Supongamos, ahora estamos suponiendo que la pared se desplace hacia la derecha en este caso, ¿sí? Entonces, Okay. denotamos como delta de L a la distancia que la pared va a avanzar hacia la derecha en el intervalo de tiempo, vamos a llamar T1, en que la partícula recorre la longitud L que está comprendida entre ambas paredes. Es decir, entre que la partícula está en x igual a L, comienza a moverse hacia la izquierda y llega hasta, digamos, el lugar en que x igual a 0, pasa un cierto tiempo T1, y en ese tiempo decimos que la pared se desplazó hacia la derecha, la otra pared, una distancia delta de L. ¿Sí? Estamos suponiendo esto que decía recién. Bien, entonces al producirse el siguiente rebote se habrá desplazado, el desplazamiento va a ser, digamos, 2 delta de L. El momento luego de esta colisión, como decíamos, en principio va a cambiar y no sabemos, digamos, cuánto va a ser ese cambio, así como no sabemos cuánto va a ser este cambio, digamos, en la variación de L. Al nuevo momento, digamos, al momento luego de la colisión, lo vamos a denotar como P menos delta de P. Donde, fíjate además que estamos asumiendo, por ejemplo, que el momento luego de la colisión va a ser Sí, menor, pero inclusive uno en principio, digamos, delta de P nunca estás diciendo si es positivo o negativo, o sea que podría traer aparejado algún signo también, digamos. ok. Bien, entonces, la variación en esta longitud
va a estar asociada, o vamos a ver cómo la asociamos, a una variación en el momento de la partícula, ¿sí? Fíjate, lo que decíamos recién era la longitud. Esta longitud L va a ser igual a este tiempo T1 por la velocidad que lleva la partícula antes de ninguna colisión, ¿sí? Donde, bueno, este tiempo no es otra cosa que un espacio sobre una velocidad. En este caso, por ejemplo, va a ser nuevamente, ¿no?, la longitud sobre la velocidad que lleva la partícula antes de la colisión por la velocidad misma de la partícula, ¿sí? Esto parece una obviedad, pero lo dejé escrito para que se entienda lo que sigue después. Lo que podemos decir entonces es que o sea, ahora la distancia, que ya no es más L, sino que es L más delta de L, va a ser igual a ese mismo tiempo T1, donde ahora vamos a decir que esta es lo mismo que estábamos diciendo recién, nada más que lo expresamos ahora en esta ecuación, donde lo que decimos ahora es que la velocidad de la partícula va a ser v más ese delta de v, ¿sí? Entonces nuevamente tenemos este T1, es lo que tenía antes, es la longitud sobre la velocidad antes de colisionar, donde la velocidad ahora va a ser v más delta de v, ¿sí? Entonces esto nos sirve para asociar este delta de L con este delta de v que está acá. Fíjate que no va a ser otra cosa que L delta de v sobre v. Sí. Bien, entonces avanza un poquito más. Eso es lo que escribí recién, lo que decía recién, perdón. Y entonces finalmente lo que podemos hacer es asociar L a los momentos, multiplicas el 10 por la masa, y te queda que delta de L es L sobre P delta de P. Bien. Y después empezamos a ver qué es lo que pasa con el volumen de fases, ¿sí? Entonces vamos a decir, ok, vamos a analizar qué pasa con el volumen de fases cuando mi momento pasa de P a un P más o menos, digamos, delta de P, ¿sí? Donde ya sabemos que el volumen del espacio de fases no era otra cosa que 2 veces el momento por el tamaño, digamos, que tuviera mi caja unidimensional, ¿sí?, o recinto. Entonces, bueno, vamos a decir el volumen de fases cuando la energía de la partícula se ha visto modificada. Este 2 que está acá es simplemente para no repetirlo nomás en todos lados, ¿sí? Porque acá teníamos este 2P por L. Y entonces vamos a tener que un medio de este volumen de este nuevo volumen de fases va a ser P, el P modificado, digamos, por el L modificado. Y entonces lo que vamos a tener acá es el producto, ¿no es cierto?, de estas cosas. Fíjate que acá tenemos el primer término, lo dejamos, que es PL, el segundo término es P delta de L, después tenemos un menos L por delta de P, y hay un cuarto término que es el delta de P por delta de L, ¿sí?, que vamos a considerarlo justamente como un infinitésimo de orden superior, donde estamos diciendo que tanto delta de L como delta de P son cantidades muy pequeñas, ¿sí? Sí. Que van a ser, o sea, que van a estar, digamos, en el orden siguiente respecto a estas cantidades que tenemos acá. Esta vendría a ser como la de nuestro orden 0, estas dos son las de nuestro primer orden, y las que descartamos la del orden siguiente. Ok, simplemente reorganizamos los términos. Entonces nos queda que el volumen del espacio de fases está dado por esta expresión que está acá. Que continúa un poquito más. Esto sigue siendo álgebra. A ver, volví a reescribir nomás la misma expresión. Ok, pasamos otra vez las velocidades a momentos y nos queda esto que está acá, ¿sí? El volumen del espacio de fases luego de la colisión, digamos, es PL por estos dos términos que, si los mirás, son iguales, de modo que el volumen del espacio de fases nos vuelve a quedar P por L. ¿Sí? Sí. Ok, eso de todos modos, o sea, esta última parte son cuentas nada más. Lo crucial es esto que está, digamos, en el 2.4 y las dos anteriores, es decir, cómo hacemos para relacionar esos cambios en el momento y el cambio en la longitud. Y entonces uno habla de un tiempo en particular, que es este tiempo que tarda la partícula en ir y venir, o en ir, sí, perdón, en ir y venir. Y introducimos esas cantidades delta de L y delta de V, donde delta de V va a estar asociada a delta de L a través de este tiempo. Como decir, en ese mismo tiempo que antes tardaba la partícula, para este cambio en la velocidad, digamos, va a estar asociado a ese cambio también en la posición. Perdón, en la longitud. Ok, luego si es álgebra, y a lo que llegamos es a esto que está acá, es decir, el volumen de mi espacio de fases va a permanecer constante. Yo estaba pensando
recién también en función de las preguntas que hacías, Macarena, fíjate que de lo que estamos hablando en este caso es de una partícula en una caja, digamos, unidimensional. Ahora, esto es, digamos, completamente extensible a lo que sería una partícula en 3 dimensiones y a continuación, es donde además, digamos, tenés que las 3 dimensiones o las soluciones en las 3 dimensiones, o en cada dimensión, perdón, son independientes entre sí, pero además puedes pensar el caso en que tuvieras una cantidad después muy grande de partículas, que sería el caso, digamos, de un gas ideal. Y puedes pensar también en lo que sucede cuando justamente tenés esto, ¿no? Una pared que la vas moviendo muy lentamente, Sí. sin ejercer ninguna fuerza, digamos, porque por ejemplo del otro lado del émbolo tenés vacío, digamos. Sí, no sé quién había hecho, no me acuerdo el nombre del tipo que había hecho ese experimento. Ah, ¿hicieron el experimento? Sí. Vos estás hablando de... termodinámica. Estás hablando de la teoría, no es que lo hicieron o lo hicieron ustedes. Sí, no, estoy hablando de lo que vimos en Ok. No, calor y termodinámica. No me acuerdo el nombre del tipo, pero era como eso, expansión libre. Puede ser en Jules, capaz que fue Jules, para medir esta cuestión del trabajo y demás. Sí. Ok, pero justamente, o sea, uno puede pensar en ese caso y ahí, por ejemplo, uno tiene conservación de la energía y puedes empezar a pensarlo en términos justamente de lo que sucede con el volumen de fases, del espacio de fases de ese sistema, donde es un sistema de n partículas en 3n dimensiones, digamos. Y donde, bueno, vas a observar lo mismo que acá, digamos, o sea, tu volumen del espacio de fases sigue manteniéndose constante, es decir, por ejemplo, tus partículas van a poder moverse por un recinto que es más voluminoso, pero van a moverse más lentamente si estuviste ampliando, digamos, el recinto, o a mayor velocidad si lo estuviste achicando, digamos. Ok. Bien, entonces, ok. Otra cosa de acá también, bueno, lo que ya dije, ¿no? Pero de acá de 2.2 inmediatamente podemos sacar el número de microestados. Entonces, el último ítem justamente nos pedía considerar este sistema cuánticamente y determinar el número de estados cuánticos. Ahora no para una dada energía, sino para energía, digamos, menores o iguales a E. Y ver y hacer esta comparación con el resultado obtenido en el ítem anterior. Bien. No, acá. Entonces, acá. Bien. En este caso, si tenemos una partícula cuántica, digamos, lo que tendríamos es como una partícula en un pozo de potencial infinito, en una sola dimensión. Sabemos que el espectro de energía está cuantizado, sí, es discreto, y que es no degenerado, donde la expresión para energía de este problema unidimensional tiene esta forma. Sí, donde vamos a ver que podemos expresarlo en términos de del valor de la energía del estado fundamental, que acá lo denoté por epsilon, por el n al cuadrado, donde el n denotaba, digamos, el estado de excitación. ¿Sí? Para n igual a 1 teníamos el fundamental, y entonces todo va a ser, o sea, la energía va a ser este término multiplicado por el n al cuadrado. Bien, entonces, para un dado valor de energía, para un dado valor de sub n, digamos, la cantidad de microestados accesibles de energía menor o igual a ese valor, fíjense que va a ser igual a n. Lo podemos pensar numéricamente, digamos, si uno dice, por ejemplo, bueno, supongamos que mi energía, la energía de este sistema que es de una sola partícula y en una sola dimensión, es 100 veces E, ¿sí? Lo que estoy diciendo es que el estado de excitación es n igual a 10. Y me estoy preguntando, digamos, cuántos microestados accesibles hay que tengan energía menor o igual a 100 veces epsilon. Entonces voy a tener aquellos casos en que n sea igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Sí? En todos esos casos tengo energía menor o igual a 100 veces epsilon. Y si n vale de 11 para arriba, digamos, ya tengo valores más altos para la energía. Entonces, porque estamos hablando de una sola partícula y porque estamos hablando de un problema unidimensional, vamos a tener que, para un dado valor de energía E sub n, justamente el número de microestados accesibles va a ser igual a n.
¿sí? Entonces, fíjense, el número de microestados posibles de energía E menor o igual a E sub n va a ser igual a n, como decíamos recién, y de 2.5 podemos despejar n en términos de E y de epsilon. ¿Sí? Fíjense, nos queda la raíz cuadrada de sub n sobre epsilon, el valor para la energía y, perdón, el valor para la energía lo tenemos acá. Déjenme pensar qué estoy haciendo. No, esto lo saco de antes, ¿no? No sé, cuando teníamos 2 PL igual a... No, perdón, está bien, es más sencillo, es dividir nomás acá, ¿no? Es E sub n sobre E. ¿Sobre E o sobre epsilon? Sobre epsilon, digamos. Ah, Creo que es así, no me estoy perdiendo claro. la n. A ver, segundos, me perdí. Creo que simplemente reemplaza el epsilon y después pasa y despeja n. Claro, pero O si sea, tengo reemplaza y... E sub n, que es lo que está acá, si yo lo divido por epsilon, me Pero queda en algo 2.5, ¿sí? perdón, pero en 2.5 está, o sea, pasa Ah, epsilon, ya, es sí, sobre ya está. n sobre epsilon y queda. Y después Está. reemplaza. Sí. Bien, entonces, o sea, me queda finalmente el número de microestados accesibles asociados a una energía menor o igual a E sub n, estado por esta expresión que está acá, que es lógicamente en términos de la energía, digamos, del sistema. Y lo último que nos pedía en el ejercicio era, ok, fíjense que lo que hicimos fue, por un lado, calcular el número, por un lado calcular el volumen del espacio de fases y por otro lado calcular el número de microestados. El volumen del espacio de fases para un estado, digamos, de cierta energía y el número de microestados con energía menor o igual a una cierta cantidad. Y si uno compara estas dos expresiones, fíjense, va a ser mejor acá creo. Primero habíamos calculado el número, no sé si se lee bien Macarena. Sí. Ok, perdón, del volumen del espacio de fases, el valor del volumen del espacio de fases era este que estaba acá, 2 veces la raíz de 2 veces la masa por la energía, todo eso por la longitud. Y ahora sacamos que el número de microestados compatibles con energías menores o iguales a E sub n es esta cantidad que está acá. Sí, donde si comparamos las dos expresiones, lo que tenemos en el numerador no es otra cosa que el volumen del espacio de fases. ¿Sí? Sí. Tenemos como el volumen del espacio de fases dividido este h que está acá. ¿Sí? Esto que está acá. Es decir, de modo que acá comenzamos a través, fíjense, de un ejemplo en el cual hicimos el conteo, digamos, de microestados, tomando el sistema como si fuera cuántico, y el cálculo del volumen del espacio de fases, a través del cual podríamos también calcular el número de microestados. Uno puede, digamos, encontrar, o comienza, digamos, a vislumbrar que este h que está acá, la constante de Planck no reducida, digamos, lo podemos empezar a reconocer como este elemento de volumen necesario en la discretización del espacio de fases. Es decir, vamos a empezar a ver que esta discretización, digamos, es la que nos hace compatibles ambos tratamientos, es decir, el tratamiento en el cual hacemos el conteo de microestados y luego, digamos, utilizando esta definición estadística de la entropía, hacer el cálculo de las variables termodinámicas, hacemos ese tratamiento compatible con este otro que vimos hoy en clase, en el cual calculamos el volumen del espacio de fases y luego, habiendo calculado el volumen del espacio de fases, calculamos las variables termodinámicas. Y podemos calcular también, digamos, el número de microestados. Bien. De esta segunda parte, Macarena, esta es un poco más sencilla, ¿no? ¿O hay algo que no quede claro? Porque fíjense que es muy sencillo el conteo, digamos, de microestados acá. No hay necesidad ni de cajas ni de ninguna otra cosa. Bien.
Ok. Y antes de terminar quería al menos, aunque sea pasar rápido el segundo de los problemas. Fíjense, este problema que está acá nos pide determinar el número de estados cuánticos para una partícula que está contenida en una caja cúbica del lado L, ¿sí? Con energía menor o igual a una cierta cantidad, y además compararlo con el volumen del espacio de fases. Y para la primera parte planteábamos hoy esto que vos preguntabas justamente, Macarena, de dividir el problema en 3 problemas unidimensionales y luego trabajar el número total de microestados como el producto entre lo que se obtenga en cada una de las dimensiones, y que va a ser lo mismo en cada dimensión. Y luego lo que se nos pide acá es nuevamente el cálculo del volumen del espacio de fases. Calculado el volumen del espacio de fases, se nos va a pedir calcular también la cantidad de estados, perdón, la densidad de estados, que no es otra cosa que está derivada del número de microestados respecto a la energía. Bien, este problema está en el capítulo 5 del Greiner, que es lo que había mostrado el profesor, con una diferencia grande, que es que en la guía del ejercicio, fíjense que estamos hablando de una sola partícula que está en una caja cúbica del lado L. En el ejemplo que tenemos en el capítulo 5 del Greiner, fíjense que se habla del cálculo estadístico de la entropía de un gas ideal. Acá no estamos hablando de un gas ideal, sino de una sola partícula que está contenida en una caja cúbica. Es como si acá estuviéramos hablando de una de estas partículas que están descritas por el hamiltoniano de 525. Y donde lógicamente lo único que tenemos es una energía cinética para cada una de las partículas, y ya no tenemos, como en el caso anterior, digamos, un solo término, sino que por cada partícula tenemos los 3 términos propios de cada dimensión. Bien, y lo que se nos va a pedir ahora es calcular esto que está acá, que es el volumen de nuestro sistema. Bien. No, acá. ¿Esto qué es? Ok. Ok. Bien. A ver. Ahí pasa que hay 2 cosas distintas, ¿no? Porque se nos pide... hay dos modos de resolver el problema, ¿no? La resolución de conteo de microestados cuánticos y la resolución a través del cálculo del volumen del espacio de fases. Entonces, para cuando querramos hacer la primera parte, que es lo que charlábamos hoy, lo que vamos a necesitar es justamente el planteo de las autoenergías de nuestro sistema, donde pensábamos, ¿no?, plantear dividir el problema en 3 y luego hacer el producto básicamente de los microestados que contemos. Ok, ahora, para hacer el cálculo de este volumen en el espacio de fases, lo que vamos a ver es que para un dado valor de la energía total de nuestro sistema, ¿sí?, si esta energía tiene toma cierto valor, ¿no?, lo que vamos a tener en el espacio de fases como representación, ¿sí?, fíjense que en este oscilador armónico unidimensional que vimos en la clase teníamos una elipse. Después, en el primer problema de la guía teníamos un rectángulo, y en este caso lo que vamos a tener es una capa esférica, ¿sí?, que va a tener cierto radio. Fíjense que es como si en 2.8 uno estuviera tomando estas 3 coordenadas, digamos así, como si fueran las variables x, y, z. Y eso me va a definir una esfera, ¿sí?, donde para una dada energía el radio de la esfera va a estar dado por esta expresión que está acá. Y lo que nos va a interesar ahora es calcular el volumen de ese espacio de fases. Fíjense, todo esto lo van a poder seguir también de lo que está acá en Greiner, con la diferencia, como les decía recién, de que en este caso toda la suma la están haciendo, fíjense, por ejemplo, acá la hacen sobre 3n partículas. En nuestro caso, como tenemos una sola partícula, hay expresiones que van a volverse un poco más sencillas. Bien. Entonces, dentro de esta capa, dentro de esta esfera,
vamos a tener una rejilla, digamos, o sea, un montón de puntos que van a corresponderse con todos los posibles estados para dicha energía. Perdón, eso si fijamos este radio y pensamos solamente en esa capa esférica, vamos a tener una serie de puntos que van a corresponderse con posibles estados. Hablamos acá de rejilla sobre esta capa esférica porque como tenemos un sistema cuántico, la energía está discretizada, no es que todos los puntos sobre la capa esférica, digamos, van a ser posibles, ¿sí? Sino solo los que se correspondan con 2.8. Ok, bueno, y acá de hecho está extrapolado, digamos, a lo que sucedería en el caso de 3n partículas, ¿sí? Bueno, entonces, fíjense, para un set dado de energía, volumen, digamos, número de partículas en nuestro sistema, el número de microestados compatibles va a ser un número entero correspondiente a la cantidad de puntos en la rejilla. Como esta esfera, digamos así, esta esfera que queda, digamos, definida por 2.8, tiene 8 octantes, imagínenselo en el espacio tridimensional, donde tienen, digamos, toda la porción en la cual los valores de x, y, z, a ver, si uno piensa en una esfera en el espacio, digamos, de ejes cartesianos, tiene 8 octantes, ¿sí? Uno en el cual los valores de x, y, z son los 3 positivos, otro en los cuales, supónganse, los valores de x son negativos, luego los valores de y son negativos, z son negativos, y me quedan 4 octantes más, ¿sí? En este caso, de esos 8 octantes voy a tener uno solo, digamos, porque estos valores que están acá son todos valores positivos, ¿sí? Además de que tengo la discretización, voy a tener solamente uno de esos 8 octantes de esta esfera que estoy pensando. Y como nos interesa el pasaje a la termodinámica, por el gran número de partículas, o sea, vamos a tener un gran número de partículas, de modo que nuestra energía va a ser mucho mayor que la del estado fundamental. Eso hay que tener en cuenta también. Entonces lo que estamos diciendo básicamente es esto, que la energía va a ser mucho mayor que h barra cuadrado, 8ml cuadrado, que es la energía del estado fundamental. Esto sale de lo que estaba acá escrito antes, en 2.10. Sí, quiere decir que esta cantidad tiene que ser una cantidad muy grande. ¿Sí? No es otra cosa que la suma de estos cuadrados. Bien. Estoy pensando hasta dónde continuar por esta propuesta también del profesor de que pudieran verlo antes de ustedes. Pero fíjense que lo que uno hace es, o lo que puede hacer, digamos, es dividir este octante en cubos de cierto lado, digamos, es como una especie de discretización, donde voy a decir que en cada uno de esos cubos tengo un microestado. Es decir, estoy definiendo de algún modo, esto si quieren pueden no hacerlo así. Acá yo, por ejemplo, estoy definiendo que esta variable sigma sub 0 vale 1, pero podrían dejarla expresada, digamos, todavía indefinida, digamos. Y uno lo que empieza a tener que hacer es calcular estas cantidades que estuvimos viendo recién, fíjense, que también hoy mencionamos un poquito, pero lo que nos va a interesar es calcular esta cantidad, que era el volumen del espacio de fases, y la otra cantidad que se nos pide al final, está un poco después me parece, que es la densidad de microestados, ¿sí? Fíjense, estamos hablando de el número de microestados hasta una cierta energía. Esto va a estar asociado con el volumen del espacio de fases. Y luego, eso, que es el número de microestados con una energía, lo vamos a dividir por la energía, que es lo que nos va a dar la densidad de estados. Fíjense, a ver, para ir dejando ideas tal vez un poquito más claras. El problema nos pedía dos cosas. Nos decía, tenemos una partícula en una caja cúbica, es decir, un problema en 3 dimensiones, donde se nos pide hallar el número de estados cuánticos con una energía menor o igual a cierta cantidad. Para eso hay que hacer esto que hablábamos al principio de la clase, el conteo de microestados, dividiendo el problema en 3 problemas en cada dimensión, o 3 problemas unidimensionales. Y luego lo que nos va a pedir, o sea, esto es lo nuevo, es comparar ese resultado anterior con el volumen del espacio de fases. Para eso, para hacer el cálculo del volumen del espacio de fases,
podemos seguir lo que está en este ejemplo del Granger, donde fíjense que ahora, como decíamos antes, el hamiltoniano del sistema es un hamiltoniano ya no de n partículas, sino de una sola partícula, de modo que acá vamos a tener únicamente 3 términos, y van a tener que calcular esta integral que está acá, ¿sí? Que es el volumen en este espacio de fases, es decir, qué volumen ocupan todos aquellos puntos, digamos, en este espacio de fase que están asociados o que son compatibles con una energía menor o igual a E, ¿sí? Fíjense que lo que uno hace es la integral de lo que sería el diferencial de volumen en este espacio n dimensional de fases. En nuestro caso sería un espacio tridimensional porque estamos hablando de una sola partícula que se puede mover en las 3 dimensiones, ¿sí? Hay que hacer este cálculo. Fíjense que uno tiene que, acá se hace la introducción, ¿no?, de esta esfera n dimensional. En nuestro caso vamos a tener solamente en 3 dimensiones. Y van a tener que seguir cómo se hace el cálculo justamente de una esfera en n dimensiones de radio r, ¿sí? Que es esto que está acá. Ahí pasó a coordenadas cartesianas. No, cuando uno habla de estas, fíjate que tenés dx1, dxn. Sí. No estás hablando de coordenadas cartesianas, sino que estás haciendo una generalización. Ok, bien. Sí. A ver, espérame que me aseguro, pero no son coordenadas cartesianas. Fíjate que de hecho después uno hace, cuando pasa de estas x a y, no son las coordenadas x y y cartesianas, sino que de por medio hay un cambio de variables donde, fíjate, las y son estas x sub i sobre r. Uh-huh. Lo que va a pasar también es que, a ver, uno está haciendo esta integral, ¿no es cierto?, en el espacio de fases, pero tiene que entender también quiénes son estas Q, digamos, y quiénes son estas N, y sobre todo, qué es lo que restringe, digamos, a esas variables. Porque fíjense que para la variable Q, cuando se hace la integral, inmediatamente uno lo que tiene es el volumen elevado a la N, digamos. Esta integral es inmediata y tiene que ver con la cantidad de dimensiones en la cual se está trabajando en el problema. Pero luego uno tiene, volumen a la n, porque fíjense, básicamente tenemos n partículas y cada una puede moverse solamente por el recinto, digamos, que esté definido en el problema. Entonces vamos a tener n veces b. Pero después nos queda integrar esta variable, que es el momento de cada partícula, ¿sí? Y el valor que pueda tomar o que puedan tomar los distintos momentos de las partículas del sistema va a estar determinado por esta expresión 525, ¿sí? Porque lo que estamos buscando es todos aquellos estados compatibles con una energía menor o igual a E, ¿sí? Donde E es un valor que está definido y que no es otra cosa que esta suma que está acá, ¿sí? De los cuadrados de todas las componentes de los momentos sobre 2 veces la masa. Bien, entonces esta es la parte más larga, ¿sí? El cálculo de este volumen en un espacio n dimensional. Eso sería importante que intenten seguirlo. En el modo en que está tal vez acá en el libro, no sé si les va a quedar del todo claro. Si hay alguna duda, digamos, respecto a esto que está acá, consúltenlo, o sea, me escriben a mí o al profesor. Yo en todo caso, para la próxima clase puedo ver de desglosar un poquito más este desarrollo por si no lo llegan a entender. Pero fíjense que básicamente, a ver, esa me parece es la dificultad matemática más grande de este problema. Porque uno tiene para el volumen del espacio de fases, b a la n, por lo que salga de esta integral, ¿sí? Se hace todo el desarrollo. Y fíjense que finalmente, luego de hacer ese desarrollo, uno llega a una expresión para el volumen del espacio de fases, que parece relativamente complicado, pero fíjense que todo esto que está acá es un valor constante que depende de n, digamos así. Luego tenemos algo que depende de la energía, a la 3n sobre 2, y tenemos el volumen de nuestro sistema, ¿sí? Pero insisto, uno lo único que tuvo que hacer
más allá de que a nivel matemático el desarrollo es largo, uno tuvo que hacer nada más este cálculo que está acá. Es el volumen del espacio de fases, donde la integral en las posiciones es muy sencilla y esta integral es un poco más compleja. Hecha esa integral, se obtiene esta expresión, la 532, y fíjense que el paso siguiente es inmediato, es decir, ok, el número de microestados compatible con estas variables termodinámicas es 1 sobre la discretización por la derivada de ese volumen en el espacio de fases respecto a la energía. Y con eso obtienen el número de microestados. Inmediatamente después pueden sacar la entropía del sistema y si quisieran sacan el resto de las variables termodinámicas. ¿Sí? Que es lo que estaba pendiente después. De acá a acá es considerar que el número de partículas es muy grande, aplicar fórmula de Stirling, que era esta que está acá, ahora para esta gamma, que es como la extensión del factorial, la generalización. Y luego tenemos eso, la entropía y las variables termodinámicas. Bien. De la guía, con lo que vimos hasta ahora, se pueden hacer básicamente todos los problemas. Lo ideal me parece que sería que aquellos problemas que ya pudieron resolver a medias, digamos así. Por ejemplo, el 1, ¿no es cierto? Hemos planteado que se podía resolver el D. Ahora sería interesante hacer todo lo demás para hacer la comparación. Con el 2 sucede lo mismo, con el 3 sucede lo mismo, con el 4... El 4 creo que se puede hacer, no, el 4 es conteo solo de microestados, o sea que no está la comparación, pero ese lo vimos también la vez pasada. Y con el 6 se puede hacer lo mismo. ¿Sí? Diría que el 7 y el 5 y el 8 en todo caso los dejamos para la próxima clase. Pero los demás problemas, fíjense que en todos hicimos este conteo de microestados. Ahora lo que resta hacer es calcular el volumen del espacio de fases y hacer la comparación entre estas dos metodologías, digamos así, para encontrar la entropía del sistema y luego todas las variables termodinámicas. Sí, yo diría, intenten de todos estos problemas que ya planteamos la clase pasada que se podían resolver con este conteo de microestados, ahora resolverlos además a través de esta otra metodología, ¿sí? De la determinación del volumen del espacio de fases y luego hacen la derivada, tienen el número de microestados y de ahí es directo al paso, digamos, a la entropía y las demás variables termodinámicas.